Hola, bienvenidos a Análisis Jurídico. Mi nombre es Alison Gordón y en este podcast hablaremos sobre el contrato de comodato. Antes de entrar en materia, me gustaría comentarles por qué, de todos los tipos de contrato, elegí para este podcast el contrato de comodato. Me llamó la atención lo curioso o sui generis del mismo, pues no es frecuente o común que una persona le presta a otra una cosa única en su clase, sin cobrar por dicho préstamo. Eso me llamó la atención, que el legislador desde tiempos antiguos haya concebido esa figura jurídica y que haya quedado consignada en el artículo 1432 del Código Civil. Me pareció curioso, por decirlo menos, un contrato de estas características y quise analizarlo mejor, sometiéndolo a un rápido análisis con la colaboración de un abogado civil quien nos dará su opinión al final del podcast. El contrato de comodato es aquel por medio del cual una parte entrega a otra una cosa no fungible, es decir, que no se puede reemplazar o sustituir por otra, para que lo utilice por cierto tiempo y le devuelva esa misma cosa. El comodato es gratuito, es decir, no hay recompensa económica. En virtud de lo anterior, se podría decir que, parecido a la donación, en el comodato la identidad de las partes y su relación tiene importancia, pues podría concluirse que de quien se trata tiene una relevancia o importancia a la hora de dar una cosa no fungible para su uso. En nuestro concepto pareciera que la estima, la relación interpersonal que debe existir entre las partes es relevante, pues generalmente uno da un objeto especial que no tiene sustituto a un desconocido para que lo use, sino que dada, por ejemplo, la relación de amistad, familiaridad, confianza o aprecio entre las partes es lo que determina ese acto. Con la referencia a que el bien debe ser no fungible, se quiere indicar que el objeto es único o por lo menos de características especiales y que por tal circunstancia o podrá ser fácilmente reemplazado, con la referencia a que este contrato debe estar sujeto a tiempo para la devolución de la cosa. Se indica de forma clara que debe estar sometida a un término, aunque en nuestra opinión podría también estar sometida a condición. Cuando se diga, por ejemplo, te voy a prestar mi cabaña de vacaciones durante el verano, lo cual sería una condición. Con relación a las partes, podemos señalar que quien presta la cosa o el bien se llama comodante y que él conserva la propiedad de la cosa prestada. El que recibe la cosa para su uso se llama comodatario y si bien recibe para su uso la cosa u objeto, no adquiere ni la propiedad ni los frutos de dicha cosa. En torno a que si el contrato es unipersonal, es decir, que tanto comodante como comodatario deben estar constituidos por una sola persona, es decir, unipersonal, o pueden estar constituidos por múltiples personas. La ley no distingue y por lo tanto nuestro concepto nada obsta para que puedan estar constituidas por múltiples personas. Lo importante en todo caso es que el contrato correspondiente deje consignado todos esos detalles, en especial la identidad de las partes. Ahora el licenciado Barbajar, abogado civil, nos dará su opinión sobre el tema de cómo en la práctica se presenta el contrato de comodato. Hola, licenciado Barbajar, espero se encuentre bien. ¿Nos podría decir comentarios sobre el contrato de comodato en la actualidad? Buenas, muchas gracias. Leída la introducción que usted ha elaborado para este trabajo, puedo decirle que la mera lectura del artículo 1431 del Código Civil pareciera dar a entender y conocer el contrato de comodato de forma muy simple. Es decir, quien lo lee debiera concluir en qué consiste el contrato de comodato. Sin embargo, observo que usted ha abordado los temas más relevantes de dicha figura jurídica. Es decir, ha definido los nombres de las partes participantes en este contrato, el comodante y el comodatario. Ha indicado sus características. Ha resaltado el aspecto importante de la gratuidad de este tipo de contratos y ha definido lo esencial que es la
el acto de prestar una cosa no fungible. Eso en principio son los elementos que constituyen el contrato de comodato. Yo debo agregar o resaltar que en nuestro concepto muy particular, este contrato tiene necesariamente que estar basado en el aprecio que una parte le tiene a la otra y la confianza además, porque no es común que una persona preste a otra persona o a un desconocido un objeto que no puede ser fácilmente reemplazado. Es decir, es un objeto único. Tiene que haber algún tipo de valoración de estima para que este acto se dé. Por lo tanto, nosotros arribamos a esa conclusión que, repito, es una consideración muy particular. Además, debo señalar que se mantiene por parte del comodante la propiedad del objeto prestado. Y como dijimos anteriormente, es gratuito. En cuanto a la calidad no fungible del bien, es importante resaltar este aspecto, porque si fuesen objetos de fácil sustitución, creo que estaríamos en presencia de otra figura jurídica y no del comodato, al igual que si se cobra. Si se cobra por el préstamo de la cosa, estuviéramos en presencia de un contrato de préstamo. Entonces, el comodato, por ejemplo, si yo te presto un carro del año, en mi concepto no es un comodato. Tiene que ser un carro antiguo, un carro de 1940, que va a ser utilizado, por ejemplo, para un desfile de Navidad o un desfile de carnaval. Si yo te presto para que tú uses y veranees en una finca, es una finca con características muy propias que está en una isla. Si yo te presto una antigüedad, por ejemplo, una vitrola, que es un objeto muy difícil de reemplazar, que vendría a ser lo que después fue un tocadiscos y hoy es un equipo de sonido, a ese tipo de cosas no fungibles es que en mi concepto se refiere la ley. Cabría entonces también en la vía de explicar un poquito más las características de este contrato, preguntarnos si este contrato tiene que ser formal y por escrito. Bueno, yo les voy a referir mi experiencia. Primero que todo, que es un tipo de contrato muy inusual. En nuestro concepto es requisito importantísimo que conste por escrito, porque uno de los elementos más relevantes es el tiempo de duración del préstamo de la cosa. ¿Y cómo vamos a establecer ese tiempo de duración? Que también nosotros consideramos que puede estar sometido a condición si no se establece por escrito. Quedaría a la consideración de cada una de las partes aducir o establecer el tiempo de duración. Por lo tanto, el contrato en nuestro concepto debe de ser escrito, debe consignar la identidad de las partes, su nombre, su cédula o su pasaporte si fueren extranjeros, debe definir perfectamente el bien para que no haya equívocos a la hora de su reconocimiento y todo esto debe ser, repito, de forma escrita. Valdría entonces preguntarse, ¿tiene que ser elevado a escritura pública? Bueno, nada impide que por voluntad de las partes se eleve a escritura pública. Nosotros consideramos que no es necesario. Realmente nunca hemos visto un contrato de comodato en escritura pública, pero tampoco nada lo impide. Y finalmente, usted me pregunta sobre la actualidad y eventualmente sobre el futuro de este contrato. Nosotros consideramos que es un contrato de muy poco uso. Lo único que puedo informarle es que nosotros en nuestro ejercicio profesional solamente hemos visto esta modalidad de contratos utilizado de forma enmarañada en algunos contratos de venta hipoteca de automóvil, en donde no hacen un simple contrato de compra y venta. Estoy hablando de contratos de automóviles nuevos a través de bancos, a través de hipoteca, en donde los bancos los
mezclan con contratos de fideicomiso y con contratos de usufructo y contratos de comodato. La pregunta sería, ¿para qué los bancos hacen semejante enredijo? Y la única explicación que yo le he hallado es que para el no pago de impuestos. Aparte de esta circunstancia muy sui generis, yo no he visto en la práctica el uso de este tipo de contratos. Eso me arriba a la conclusión que pareciera que estuviéramos en presencia de una modalidad de contrato que va en vías de extinción. Sin embargo, considero que es buena que exista. ¿Por qué? Porque esto nos salva de problemas. Y generalmente entre familiares, entre amigos se da el préstamo de cosas, muchas veces de cosas no fungibles. Y la ausencia de un documento escrito que consigne este aspecto puede ser eventualmente objeto de discusión y de pleitos. De manera de que mientras que exista la figura, está para usarse y en la medida de lo posible que se haga por escrito, porque no concibo un contrato de comodato verbal. Sería muy difícil que se definiera cuál fue el objeto y que se definiera el tiempo de duración. Me parece interesante este ejercicio porque es una figura, repito, no frecuente y contribuye pues dentro del ánimo docente a la formación profesional de los futuros colegas. Esa sería, joven estudiante, mi contribución a su trabajo. Muchas gracias, licenciado Arbajar. Hemos llegado a la parte final de este podcast. Espero haya servido para ampliar su conocimiento sobre el contrato de comodato. Nos vemos en la próxima.